De la vida, pero para los que creemos en Cristo sabemos que Él es soberano, es Dios soberano. Y si Dios es soberano es que Él tiene todo en control. Y si Él es soberano es porque permite así cosas buenas como cosas malas. Y si creemos que Dios solamente tiene un propósito o lo alabamos cuando tenemos cosas buenas o vivimos cosas buenas, de la misma manera, con la misma actitud, debemos dar gracias y alabarlo. Y saber que Él tiene un propósito con aquellas cosas difíciles en nuestra vida. Amén. Una gran disciplina de muchos cristianos por mucho tiempo en la historia del cristianismo fue adquirir esta disciplina espiritual. Dar gracias a Dios por las cosas difíciles. A nosotros los cristianos, o los evangélicos, los canutos, como también nos llaman, muchas veces también nos califican, estamos locos, estamos totalmente fanatizados. Porque a veces hay nuestra perspectiva, a veces nuestra visión, cómo vemos el mundo, cómo vemos nuestra relación con Dios, va un poquito más allá de la lógica de lo normal. ¿Y cuál es la lógica de lo normal? Bueno, nosotros estamos felices cuando las cosas van bien, pero cuando las cosas van mal, estamos tristes, ¿ya? Es difícil tener una vida o vivir con felicidad cuando las cosas van mal. Muchas gracias, muy amable. ¿Y por qué digo esto? Muchos cristianos a través de la historia, y no tiene nada que ver con la prédica de hoy día, pero bueno, el Señor puso esto en mi corazón. Muchos cristianos en la historia aprendieron lo que es el contentamiento, como Pablo decía, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y el contentamiento no tiene que ver con resignación. El contentamiento no tiene que ver, bueno, es lo que me toca vivir y aquí hay que echarle para adelante. El contentamiento tiene que ver con los momentos difíciles en mi vida. Dios está conmigo, camino con Él, Él no me abandona, Él es mi esperanza y lo voy a alabar en medio de mi dificultad. Bueno, eso recién cantábamos, ¿cierto? Estábamos, como hablamos unos domingos atrás, cada vez que cantamos es nuestra declaración de fe, es lo que creemos. Por eso no tan solo debemos guiarnos por la música, la melodía que es muy linda, debemos poner mucha atención a la letra. Y si creemos lo que estamos cantando, debemos hacerlo con todo nuestro corazón. Hoy día quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de Hechos capítulo 3. Hoy día quiero compartir con ustedes en unos minutitos el versículo, basado en el versículo 19, tiempos de refrigerio. Libro de Hechos en el Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 19. Dice así la palabra del Señor: por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Hoy día el tema es tiempos de refrigerio. Este versículo 9 debemos ponerlo en su contexto. Si lo leemos solamente así, nos va a faltar información para poder entender por qué el autor de Hechos y por qué Dios nos está hablando de esta manera a través del versículo 19. Recordar que el capítulo 3 comienza con un gran milagro que Dios obró, el Señor Jesucristo, a través del apóstol Pedro y Juan, cuando fue sanado un hombre lisiado de nacimiento, ¿cierto? Un hombre cojo. Y a través de este milagro que fue portentoso, mucha gente en el templo se juntó para ver lo que estaba ocurriendo, ¿cierto? Las personas no hacemos eso cuando ocurren cosas así, ¿cierto? Nosotros tenemos la tendencia que cuando vemos a una patrulla de carabineros, oye, algo pasa, ¿ya? O cuando hay un choque, cuando hay un tumulto en la calle, nos vamos un poquito más lento para enterarnos de qué pasa, qué pasó. Bueno, ocurrió también en este evento. Un hombre cojo de nacimiento fue sanado milagrosamente, y el tema es que después de ser sanado, él comenzó a saltar y a gritar, alabando a Dios, llamando la atención de mucha gente en el templo. Y cuando la gente en el templo, mucha gente vio quién era este hombre que hacía este escándalo, entre comillas, saltaba, alababa a Dios, gritaba,
ellos dijeron, pero este es el cojo, este es el hombre que siempre pedía limosna, ¿cómo es que está andando? Entonces esto llamó la atención, muchos obviamente se aglomeraron para ver qué pasó. Y bueno, cuando la gente se juntó, Pedro, el apóstol, tomó la oportunidad de compartir el evangelio con la gente. Nuevamente, las buenas noticias, las nuevas de Jesucristo, Salvador y Señor, el Mesías. En esta oportunidad, cuando la gente se agolpó, Pedro les dijo, este es Jesús, el justo, el que es el dador de la vida misma, ustedes lo rechazaron. Ustedes pidieron que le cambiaran al Hijo de Dios por un asesino, mencionando implícitamente a Barrabás, ¿cierto? Pero mientras él predicaba, llegó al punto de hablar de lo que hemos leído en el versículo 19. No tan solo le dijo a la gente las buenas noticias, Jesús, al que ustedes rechazaron, al que ustedes no querían, Dios lo hizo, Señor, lo hizo Dios y Salvador. Si ustedes creen en Él, pueden ser salvos. Pero llegó un momento en su mensaje, en su discurso, en su predicación, el versículo 19, que es parte también de lo que son las buenas noticias de Jesucristo. Muchas veces nosotros tenemos la idea, con esta palabra buenas noticias, que las buenas noticias obviamente no tienen nada de malo. Nadie quiere recibir malas noticias. Pero las buenas noticias del Evangelio también no tan solo hablan Dios te ama, Dios te perdona, Dios te quiere salvar, lavar de tus pecados, sino que también el Evangelio, la buena noticia de Dios tiene que ver con la verdad, decir la verdad. Y Pedro, aunque pudo haber decidido ya todos los que crean vengan a bautizarse, Pedro les dijo la verdad también a la gente. ¿Y cuál fue la verdad que Pedro compartió, el apóstol, con ellos? Lo que recibió del Señor Jesús. Y lo que recibió del Señor Jesús durante 3 años es lo que también está contenido en este versículo 19. Después que Pedro compartió con la gente el Evangelio y habló de Jesucristo y guió a la gente a enfocarse en Jesús y que no creyeran que Él, como un hombre, hizo este gran milagro como si fuera una persona, un ser humano especial, sino que le dijo a la gente, es a través de Jesús. Es la fe en Jesús que ha provocado este milagro. Después que terminó esta sección de su mensaje, Pedro entró a estas palabras en el versículo 19. Por tanto, es decir, una vez que les habló de Jesús, había algo más que tenía que decirles a ellos. Y por eso encontramos esta conexión, por tanto. Es decir, Dios había hecho a Jesús Señor, Dios, Salvador, pero había algo más que está conectado con quién es Jesús y la verdad de Jesús. Y por eso un por tanto, arrepiéntanse. Esta palabra arrepiéntanse, ya la hemos visto, es una palabra que se repite en el discurso de Pedro el apóstol. Debemos recordar cuando leímos Hechos capítulo 2, ¿se acuerdan? Cuando la iglesia comenzó, vino el Espíritu Santo y el apóstol que tomó el liderato y la voz para hablar con la multitud fue Pedro, y después también de presentarles el Evangelio de Jesús, explicarle a la gente quién era Jesús, Pedro también les dijo la verdad, dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí vemos otra oportunidad, otro mensaje donde Pedro compartió el Evangelio y toca el mismo tema, no tan solo a Jesús, sino que toca el tema del arrepentimiento. Y esto es lo que también estuvimos hablando cuando estuvimos en el capítulo 2, en este discurso de Pedro al comienzo de la iglesia. Cuán importante es el arrepentimiento en nuestra nueva vida con Dios. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque se supone que nosotros, que buscamos a Dios para tener la vida que Dios quiere darnos. Y yo estoy dando este ejemplo a ustedes no para juzgar a ninguna persona, sino que es un buen ejemplo que demuestra cómo somos nosotros los seres humanos. Y puede ser este ejemplo, puedo ser yo, puede ser otra persona. ¿Y cuál es el punto? Es que si nosotros nos acercamos a Dios, o queremos pedir de Dios bendición, o queremos
tener una nueva vida en Dios. Pero no dejamos que Dios tome control de nuestra vida, que cambie nuestra vida, que cambie nuestros valores, que cambie nuestros principios. De nada sirve acercarnos a Dios. Vamos a seguir igual. Por eso es que el apóstol Pedro, cuando predicaba el Evangelio, él decía la verdad a la gente. Jesucristo les puede salvar. Jesucristo es el dador de la vida. Jesucristo es el Hijo de Dios y es la demostración de cuánto Dios nos ama. Y a veces nosotros nos quedamos con eso, ¿cierto? Es decir, nos vamos directamente a lo que es el postre, al azúcar, a lo dulce, a lo bonito, a lo agradable. Pero muchas veces nos saltamos lo que no nos gusta mucho. Pero Pedro fue muy honesto y sincero al decir esto. Arrepentíos. Cuando habló de Jesucristo, pidió a la gente y le dijo a la gente, ustedes si quieren restaurar su relación con Dios, y él lo dijo a toda la gente que estaba presente ahí, ustedes tienen que arrepentirse. Y esta palabra arrepentimiento hace referencia a cambios en nuestra vida. El arrepentimiento no solamente hace referencia a que, sí, estoy triste por lo que hice, metí la pata, que muchas veces nosotros cuando metimos la pata tomamos malas decisiones, nos equivocamos, después viene lo que llamamos el remordimiento, ¿cierto? Pero el arrepentimiento no tiene que ver con remordimiento, aunque está involucrado. El arrepentimiento tiene que ver con darse cuenta de que uno está mal en muchas áreas de nuestra vida. Y el arrepentimiento del cual Pedro hablaba hace referencia a que está llamando a la gente a tener un cambio primero en nuestra forma de pensar. Porque muchas veces los seres humanos somos seres humanos, somos curiosos, somos interesantes y muchas veces cuando nosotros tomamos malas decisiones, metemos la pata o hacemos algo malo, nos cuesta, por ejemplo, reconocer que la culpa... Había una canción así, ¿cierto? Que la culpa era, ¿cómo era? Nuestra, no era mía, y la culpa no era mía, ¿cierto? Muchas veces los seres humanos somos así. Estamos tan firmes, y no, si esto no es culpa mía, esto no es culpa, siempre buscamos una justificación o buscamos que la culpa recaiga en otra persona. Bueno, el arrepentimiento del cual habla Dios para restaurar nuestra relación con Él no tiene nada que ver con esto, con buscar nuestra justificación y sacarnos de nosotros, lavarnos las manos y decir, no es culpa mía. Otros influyeron en mi vida, otros hicieron, mis padres, mis hermanos, mi esposa, etc. Pero el arrepentimiento del cual habla la Biblia hace referencia a que nosotros debemos entender que delante de Dios, cada uno de nosotros somos responsables. Y cuando Dios nos llama a arrepentirnos de nuestro estilo de vida, no es tan solo un remordimiento, un decir, sí, la embarré. El arrepentimiento tiene que ver primero con un cambio en nuestra manera de pensar, donde siempre buscamos, por ejemplo, ganancias, donde siempre buscamos tener una supremacía sobre otros, donde yo estoy primero y después vienen los demás, y por lo tanto, muchas veces nuestra actitud y la vida, nuestra mentalidad es que los demás están mal, pero yo estoy bien. Y esto va muchas veces en todas las conversaciones que tenemos. Arrepentimiento tiene que ver con darnos cuenta que como seres humanos somos pecadores, que hemos hecho muchas cosas malas que han ofendido a otras personas, pero por cuanto han ofendido a otras personas, han ofendido a Dios, quien nos creó a su imagen y semejanza. Cuando Pedro llama y dice, por tanto, arrepentidos, llama a la gente, cambien su manera de pensar. Ya no busquen justificarse, ya no busquen ustedes victimizarse por lo que han vivido. Cambiar nuestra manera de pensar tiene que ver con decirle a Dios, estamos delante de Él, sí, yo soy pecador, he pecado, he tomado malas decisiones, me he comportado mal, lo he hecho mal, no tengo justificación delante de ti. Hay algunas personas que me han preguntado, pastor, ¿veremos en el cielo a Adán y Eva? ¿Los veremos? ¿Se habrán arrepentido? ¿Habrían sido salvos ellos? Yo he escuchado algunas opiniones, no sé si usted se ha preguntado o le han preguntado a usted, ¿ya?
Y a veces hay personas que me dicen, ¿qué ocurrió con el rey David? ¿Por qué Dios dijo, es un hombre conforme a mi corazón, cuando él fue un hombre adúltero y asesino? Contrató, en cierta manera, o movió todo el Estado y el ejército, podríamos decir, para eliminar a su competencia con una mujer. ¿Y por qué Dios llega a decir, él es alguien conforme a mi corazón, si hizo algo tan terrible? Bueno, estos dos casos son muy curiosos. Yo no puedo decirles si vamos a encontrarnos a Adán y Eva en el cielo o no. No sé si se arrepintieron, la Biblia no lo dice. Pero sí lo que la Biblia me dice es que cuando Dios confrontó a Adán después que pecó, Adán le dijo, la mujer que tú me diste me dio de comer. Y cuando dice la Biblia que Dios descendió en el huerto y llamaba a Adán y Eva, ellos se escondían porque tenían vergüenza, estaban desnudos. ¿Y quién te enseñó? Le dijo Dios, que estás desnudo. ¿Por qué te avergüenzas? Yo te he creado puro y santo, esto no es malo. Cuando el pecado entra en nosotros, en una persona, está presente, obviamente nuestra vida cambia, nuestra calidad de vida cambia. ¿Por qué Adán se escondía de Dios? ¿Será, queridos amigos, que nosotros podemos escondernos de Dios? ¿Será que si nosotros en nuestra casa nos metemos en el baño, ahí Dios no ve nada ahí? ¿Será que si en la noche apagamos todas las luces, Dios no va a ver nada ahí? ¿Será que si hacemos algunas cosas con nadie rodeándonos, Dios no se va a enterar? Muchas veces nosotros en nuestra ingenuidad pensamos que bueno, esto está bien, no está tan malo. Pero la verdad, cuando estamos delante de Dios, les aseguro que nuestra actitud va a cambiar. Si Dios estuviera aquí, la actitud de todos nosotros sería totalmente diferente. Lo que Pedro estaba diciéndole a la gente es que obviamente Dios es Dios. Y si queremos tener una relación con Él correcta, debemos tener un cambio en nuestra manera de pensar, de cómo vemos la vida y a Dios. Dios está en todo, presente cada día, en cada momento. No solamente los días domingos en la iglesia, en cada día en la semana. Nos acompaña en el auto, en el trabajo, en la casa, fuera de la casa, en todo lugar. Él es soberano. La palabra arrepentimiento también hace referencia a esto, que si nosotros hemos tenido un comportamiento que no agrada a Dios, sí, debemos dolernos en nuestro corazón. Debemos entender que eso le ofende profundamente a Él. Uno puede decir, bueno, Él es Dios, a Él nada lo daña. Sí, pero Él es ofendido. Así como usted es ofendido muchas veces con actitudes, yo soy ofendido con actitudes, Dios es ofendido con actitudes. Y cuando Pedro llama a la gente a arrepentirse, tiene que ver también con llamar a la gente a que se dé cuenta. Lo que hemos hecho ha ofendido directamente a Dios. Y debemos tomarle el peso a eso. Cada pecado, cada momento en que nosotros rompemos un mandamiento, eso es una ofensa a Dios. Y si llega el momento en que nosotros como cristianos ya no nos sentimos mal por pecar, yo quiero decirles que ese momento es muy peligroso y algo está muy mal. Pero si nosotros somos cristianos y estamos involucrados, estamos haciendo algo que sabemos que está mal, y Dios nos está diciendo no lo hagas, estás mal, y nos sentimos mal porque efectivamente estamos haciendo algo mal. Queridos hermanos, pongamos atención, Dios nos está alertando. Él no quiere que tengamos esta calidad de vida. Si venimos a la iglesia, por aquí en la iglesia el domingo todo bien, pero la semana tenemos otro estilo de vida. Yo quiero decirle, si usted viene a mí y me dice, pastor, ore por mí, que Dios me bendiga esta semana, yo le voy a decir, como se lo he dicho a algunas personas, te voy a bendecir, pero si tú no tienes una vida que agrada a Dios, no va a servir de nada que yo ore por ti o bendiga tu emprendimiento, tu máquina, lo que sea. Muchas veces nosotros pensamos que Dios es como esa agüita bendita que se echa, y si nos echan agüita bendita, todo va a estar bien. Y no es así. Pedro está diciéndole a la gente la verdad. Si queremos tener una correcta relación con Dios, no tan solo debemos pensar ya de una manera distinta, debemos también en nuestro corazón ser honestos con Dios. Y si ofendemos y pecamos, Señor, lo siento. Yo sé que esto es algo que tú me ordenaste.
Es algo que tú me pediste y no lo hice, lo quebranté, te ofendí. Padre, lo siento. Por eso la Biblia también llama a los cristianos a confesar nuestros pecados. Y debemos hacerlo. Bueno, alguien puede decir, es que Dios conoce todo lo de nuestra vida. Si Él conoce todo de nuestra vida, ¿por qué nos pide entonces confesarle algo que Él ya sabe? Nosotros, los que somos papás, sabemos que cuando nuestros hijos, bueno, nosotros fuimos hijos, hicimos lo mismo, que cuando nuestros hijos hacen una maldad es algo muy diferente cuando ellos se acercan y nos confiesan lo que hicieron, a que si ellos mienten y tratan de ocultar eso. Y muchas veces los papás nos enteramos de todo, ¿cierto? Pero es muy diferente cuando el hijo viene y nos dice, papá, te rompí el computador. ¿Quién me rompió el computador? Bueno, Dios nos pide confesar nuestros pecados. Él sabe todo, todo. Pero Él quiere que nosotros tengamos otra vida, otra forma de vivir. Y esta nueva vida en Cristo tiene que ver con esto también. Es parte del arrepentimiento, confesarle a Dios lo que he hecho. Personalmente yo les digo, cuando yo tengo un tiempo de confesarle al Señor, cuando meto la pata, yo vengo en oración o estoy orando con Él, que sea en mi habitación o donde voy. Yo le digo, Señor, mira, no puedo a ti contarte las cosas con flores. Porque a veces nosotros tratamos de adornar para que no se vea tan feo, tan mal lo que hicimos. Señor, pero mira, estaba descuidado, no me di cuenta, lo que sea. Sino, Señor, tú sabes todo. David trató de ocultar también su pecado. Y Dios envió un profeta, ¿cierto? Natán. Y aunque David no quería admitir su culpa, que estaba mal, metido en tremendo rollo, este profeta vino de parte de Dios, Natán, y le contó una parábola, una historia. Y cuando terminó esa historia, que era la historia de alguien que se estaba aprovechando de otra persona, David también se molestó y le dijo, no, hay que hacer justicia con este que se está aprovechando. Y en resumidas cuentas Dios le dijo, ese hombre, a través de Natán, ese hombre quien tú dices que se está aprovechando y hay que ajusticiar, ese hombre eres tú. Muchas veces nosotros como seres humanos nos cuesta asumir nuestra responsabilidad. Y por eso Pedro dice, arrepentíos. Arrepentíos tiene que ver también no tan solo con dolernos, no tan solo con cambiar nuestra manera de pensar, tiene que ver con cambiar nuestros actos. Si yo estoy haciendo esto y me doy cuenta que estoy ofendiendo a Dios, y yo como hijo de Dios, como cristiano, debo tener otra forma de vivir, entonces debo hacer ajustes en mi vida para dejar de hacer eso. Debo tomar decisiones, debo hacer y tener obras, acciones que reflejen lo que Dios ya me ha enseñado. Por eso Santiago nos enseña en el Nuevo Testamento que la fe sin obras está muerta. Y hoy día, lamentablemente, con esta historia que yo les conté al principio, solamente era un ejemplo, pero tal vez usted conoce mucho más ejemplos de personas que hoy día están dentro de las iglesias y que actúan de esta manera en muchos ámbitos más. Entonces la gente piensa, si nosotros los cristianos actuamos así, ¿qué será? ¿Dónde puedo encontrar a Dios? Pedro fue honesto y nos enseña aquí a través del Espíritu Santo cómo es la vida en Cristo. La vida en Cristo comienza de esta manera. Soy responsable delante de Dios. Y si realmente yo quiero abuenarme, como se dice, con Dios y tenerlo a Él como Dios, tengo que cambiar mi manera de pensar, tengo que cambiar lo que hay en mi corazón, pero también debo cambiar mis acciones. Cuando Pedro predicó, hubieron personas que aceptaron su mensaje, pero también hubieron personas que no aceptaron el mensaje de Pedro, porque arrepentirse es algo que no todos quieren hacer. Yo también he luchado muchas veces con arrepentirme de mis pecados o una mala decisión, una mala actitud. Mi carne siempre me lleva a justificarme y mirar que los demás, y yo soy el que debe estar delante de Dios. Pedro dijo, por tanto, arrepentíos y convertíos.
Y esta palabra convertidos tiene que ver con volvernos a Dios. Volvernos a Dios. Nuestro país, pero no tan solo nuestro país, está viviendo momentos de mucho conflicto, decisión hace mucho tiempo, ¿cierto? Antiguamente y en otros países, cuando una nación tenía momentos difíciles, líderes acudían o llamaban, hasta reyes, llamaban a los líderes de la iglesia. Hoy día no se llaman los líderes de la iglesia. ¿Por qué? Bueno, algunos lo llaman porque hay una crisis de confianza en las instituciones. Es una crisis moral que hoy día estamos viviendo. Y aunque nosotros no queramos aceptarlos como iglesia, como cristianos, tenemos que evaluarnos. Los líderes tenemos que evaluarnos. Y tenemos que fijarnos en lo que la Biblia dice. Y cuando el cristianismo comenzó en el mero comienzo, con estas palabras de Dios a través del apóstol Pedro. Convertidos, y esta palabra convertidos no tan solo tiene que ver con sí, Dios existe, Jesucristo es real, ya entiendo que he pecado, sino que dice que tenemos que volvernos a Dios, es decir, seguir a Dios. Y no tan solo creer en Él, convertirse a Dios tiene que ver con que yo voy a seguir lo que Dios me enseña. Yo voy a seguir el estilo de vida que Dios me enseña. Eso es convertimiento. A veces nosotros le decimos a la gente, conviértete, tienes que convertirte. ¿Cuándo te vas a convertir? Pero no les explicamos bien lo que es convertirse a Dios. Convertirse a Dios tiene que ver con esto, con que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para algunas personas pueden decir, bueno, esta es la letra chica en el contrato. Cuando a mí me hablaron de Cristo no me dijeron esto. Solamente cuando me hablaron de Cristo, ven a Cristo, Él te va a bendecir, te va a solucionar los problemas, Él te va a sanar. Cristo va a hacer que tú prosperes en tu negocio y todo eso. Pero no me dijeron que tenía que convertirme a Dios. Pero Pedro fue honesto y le dijo, por tanto, arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados. Esta es la esperanza que tenemos en Dios a través de Cristo. Hay algunas personas que dicen, pero eso es fácil, voy a la iglesia, me golpeo el pecho, lloro y Dios borra mis pecados. Eso es como muy, muy fácil, muy gratis. Ahora esto tiene que ver en que nuestros pecados sean borrados después de ¿qué? Después de arrepentirse y después de convertirnos a Dios. Queridos hermanos, el libro de Hechos está en la Biblia para que nosotros sepamos cómo el cristianismo comenzó, cómo la iglesia comenzó, cuál era la enseñanza de los apóstoles. Y la enseñanza de los apóstoles era esto. Primero a la gente le decía, si ustedes quieren que todos sus pecados sean borrados, tienen que arrepentirse y convertirse a Dios a través de Cristo, para que vuestros pecados sean borrados. Y dice, a fin, y al final menciona, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y el versículo 20 dice, y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros. Al final, Él puso, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia de Dios. Hoy día escuchamos muchas veces un evangelio totalmente al revés. Él te va a bendecir, Dios te puede bendecir, pero tú tienes que convertirte. Y mucha gente se convierte no por restaurar su relación con Dios, mucha gente se convierte para ver qué puede ganar con Dios. Lo que Dios me puede dar. Es decir, Él me puede dar esto si yo me convierto. Ok, me convierto. Pero es interesante que Pedro aquí comenzó de lo que hoy día vemos todo al revés. El primero le dijo a la gente, arrepiéntanse, conviértanse a Dios, sus pecados serán borrados. Y después dice, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y queridos hermanos, ciertamente cuando nos convertimos a Dios a través de Cristo, vienen tiempos de refrigerio. Vienen tiempos de alivio. Vienen tiempos donde
todo parecía tan complicado, pero Cristo intervino en la vida y mi vida cambió para bien. Si no, preguntémosles a este cojo de nacimiento. Después de tantos años, desde su nacimiento lisiado, tenía una vida que lo llevaba a pedir limosna, no podía valerse por sí mismo, pero cuando escuchó de Cristo, creyó en Cristo, Cristo lo sanó, obviamente vinieron a su propia vida tiempos de refrigerio. Y es por eso que esta persona saltaba, alababa a Dios y gritaba porque su vida había cambiado. Tener a Dios en nuestra vida tiene que ver con otro estilo de vida. Y tener a Dios en nuestra vida, cuando dejamos que Él tenga control de nuestra vida, Él nos va a llevar a vivir de otra manera. Y cuando vivimos de esa otra manera, vamos a vivir tiempos de refrigerio. Cuando Cristo es Señor en nuestra vida, Él nos va a guiar a no mentir. Y muchas veces cuando mentimos y nos pillan en nuestra mentira, tenemos los resultados y fruto de eso. Pero ¿cuáles van a ser los resultados de siempre decir la verdad? Bueno, muchas veces nos dicen, tú eres un tonto, eso, tienes que mentir. Pero nuestro corazón, nuestra mente en primer lugar va a estar totalmente en paz con Dios. Vamos a dormir tranquilos con una conciencia limpia, nadie nos va a reprochar nada, nadie va a tener nada que decir de nosotros. Y aún así la Biblia dice que Dios honra a quienes lo honran. La Biblia dice que tiempos de refrigerio pueden venir en Cristo Jesús. Para este hombre se cumplió en este hombre cojo. Y para muchas personas se ha cumplido. Dios nos ha bendecido de manera tremenda y Él quiere su naturaleza. Solamente de Él puede salir buenas cosas. Por eso el Señor nos enseñó a pedir buenas cosas a Dios. Yo conversaba con una hermana esta semana, es nueva, y ella me decía, pastor, necesito hablar con usted porque a veces tengo pensamientos que siempre me va a pasar algo malo, como que siempre así estoy, algo va a pasar, como y tengo esa expectativa y eso me hace angustiarme, andar triste, deprimida y todo eso. Y hablábamos acerca de lo que creemos en Dios. ¿Quién es Dios para ti? Ahora, ¿qué es lo que sabemos de Dios? ¿Será que las cosas malas vienen de Dios? ¿Será que si pedimos un pan, Dios nos va a dar una piedra? ¿Será que si le pedimos a Dios pescado para comer, Él nos va a dar una serpiente? La Biblia de tapa a tapa nos dice que Dios es bueno. Y si Dios es bueno, podemos siempre esperar de Él cosas buenas. Y Pedro estaba diciéndole la verdad a la gente. Si ustedes se arrepienten, se convierten a Dios, sus pecados van a ser borrados y de Dios van a venir tiempos de refrigerio por medio de Jesucristo nuestro Señor. Podemos estar en la iglesia, pero si no conocemos que Dios es bueno, siempre vamos a tener esta expectativa de que cosas malas van a ocurrir en mi vida. Pero si conocemos a Dios, sabemos que Él es el buen pastor, que cuida de nuestra vida en todo momento. Imagínense, aun cuando nosotros fallamos y pecamos. La Biblia dice que cuando Adán y Eva pecaron, sí, Dios tuvo que reprenderlos, un juicio vino sobre ellos, un castigo, pero después de eso la Biblia dice que Dios hizo ropa para ellos y los vistió. Sí, la Biblia dice que cuando David pecó con ese adulterio y asesinato, algo muy grave, Dios lo confrontó, un juicio vino sobre David, él sufrió de su pecado, el hijo que tuvo con esa mujer en ese adulterio murió, pero después de todo eso que pasó y el arrepentimiento de David, dice que Dios bendijo a David y le dio un nuevo hijo, y la llamaron Salomón. Y ese nombre, ¿ustedes saben qué quiere decir Salomón? ¿Alguien sabe qué quiere decir el nombre de Salomón? Muy amado por Dios. Siempre vienen tiempos de refrigerio de Dios cuando nosotros nos acercamos a Él con la actitud correcta. El Señor Jesucristo dijo, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Pero ciertamente algunos se acercaron a Jesús con una actitud incorrecta. Vinieron para juzgarlo, para rechazarlo, para buscar en qué se equivocaban. Nunca lo reconocieron como Salvador. Pero imagínense de ellos que se acercaron a Él como pecadores.
esa mujer que derramó el vaso de alabastro con él, Pedro que le dijo, apártate de mí que soy hombre pecador, y muchos más. ¿Qué ocurrió con ellos? ¿Para qué mencionar el hombre que estaba en la cruz con el Señor Jesucristo? A un lado y al otro lado. Uno se burlaba de Jesús teniendo esa actitud, pero el otro hombre, ladrón, pecador, estaba muriendo por sus pecados, confrontó al otro, dije, ni siquiera tienes temor a Dios, nosotros estamos muriendo justamente aquí, pero este hombre no ha hecho nada malo. Y este ladrón le pidió a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, ciertamente, hoy día estarás conmigo, porque él tuvo la actitud correcta. Y Pedro está hablando aquí a la gente, a la multitud. Ustedes han visto un milagro tremendo, seguro muchos quieren un milagro de Dios, pero debo decirles la verdad. Cristo es el Salvador, es el único camino a Dios, pero cuando vengamos a Cristo, tenemos que arrepentirnos, tenemos que convertirnos para que nuestros pecados sean borrados y de la presencia de Dios vengan tiempos de refrigerio. Eso es lo que Dios nos pide. Amigos, la verdad es que en este camino todos vamos en la misma dirección, todos somos compañeros y todos necesitamos de Dios. A veces podemos pensar, yo soy mejor cristiano. La verdad, la Biblia dice, todos hemos pecado. Todos hemos ofendido a alguien, todos hemos traicionado a alguien, todos hemos ofendido a Dios. Pero lo bueno es que si tenemos la actitud correcta y los cambios correctos en nuestra vida, tiempos de refrigerio vendrán de parte de Dios en nuestra vida. Y podremos alabarlo, como dice la Escritura, con un corazón limpio. Amén. Quiero invitarle a que se ponga en pie, por favor. Padre, muchas gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor, por este tiempo con tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, en que tu palabra, Señor, nos muestra lo que mucha gente escuchó del apóstol Pedro cuando la iglesia comenzó. Pero gracias porque tu palabra no pasa. Señor, la misma Biblia dice que se puede marchitar una flor, pero tu palabra nunca se va a marchitar. Padre, ayúdanos a tener este corazón abierto para ti. Tú eres la persona que sabe cómo es nuestra vida, cómo es mi vida. Y tú sabes, Señor, cómo he estado viviendo mi vida delante de ti. Padre, ayúdame a vivir en integridad. Ayúdame a vivir en santidad. Ayúdame, Señor, cada vez que, Señor, peco. Ayúdame a reconocer, a darme cuenta, Señor, a pesar mis decisiones y mis actos y venir a ti, Señor, con sinceridad para confesarte lo que he hecho, sabiendo que en ti, a través de Cristo, podemos encontrar perdón. Ayúdanos, Señor, como iglesia a nivel nacional, como iglesia a nivel mundial, Señor, Señor, vivir con un arrepentimiento que nos permita estar delante de ti constantemente con un corazón honesto y sincero. Amén. Líbranos, Padre, de pecar. Ayúdanos, Señor, a no caer en la tentación. Señor, ayúdanos, por favor, a volvernos a ti, a convertirnos si estamos tomando decisiones en un camino totalmente erróneo a lo que tú quieres. Gracias, Padre, porque tú nos has bendecido en el pasado. Y yo sé que, Señor, cada vez que me vuelvo a ti, puedo tener expectativas de un mejor futuro, de tiempo de refrigerio. Padre, bendice a cada familia. Señor, que hoy día ha venido a congregarse para adorarte. Señor, queremos exaltar a Jesucristo y a través de Él pedir bendición para cada uno de nosotros. Guíanos, háblanos, cámbianos, transfórmanos. Haznos más como el Señor Jesús y úsanos, Señor, para predicar el Evangelio, Señor, a través del poder y la habilidad del Espíritu Santo. Padre, guíanos en cada decisión en esta semana. Señor, sí, queremos que vengan de tu presencia tiempos de refrigerio. Ayúdanos, Señor, a hacer para que ello ocurra a través de tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga. Los niños tienen una presentación. Muy bien.